me topé con varios documentos relativos a la inundación de Port Ángeles en 1863. Una gran inundación, como nunca antes ni después. Arrasó con la mayoría de las casas de la ciudad y demolió la aduana. Nadie pudo averiguar la causa de la inundación, pero los indios dijeron que las lluvias habían derretido las nieves acumuladas durante mucho tiempo en las montañas, que se dieron de golpe y se precipitaron a través de los ríos y arroyos y valles, un gran muro de agua corriente. Bueno, algunas investigaciones en Google revelaron detalles bastante interesantes. Lo que me parece extraño es que conozcamos tantos acontecimientos históricos de escala bastante insignificante, pero que no se hable de un desastre de una magnitud grande. Al menos yo nunca he oído hablar de ello. ¿Podría ser este el que enterró edificios en el mundo de 6 a 10 pies de lodo, unos 3 metros a 4 metros? Y si efectivamente lo fue, todas esas fechas de construcción de edificios que giran en torno a los años 1880, 1890, probablemente se irán por la ventana. Una vez más, es difícil juzgar las fechas exactas, si fue en 1862 o en 1865. Las fechas son cercanas, y la monstruosidad del desagüe exige una simple pregunta: ¿qué pudo causarlo? Tenemos la gran inundación de 1862, que afecta a Oregon, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, California, Sonora en México. Ocurre en diciembre de 1861 a 1862. Inundación de Edsonville en 1863. Inundaciones en Australia, en Melbourne, 1863. Un relato de una fuerte y destructiva inundación. Nueva Zelanda, una ventisca e inundación en 1863, con una serie de desastres naturales consecutivos. Inundaciones en Richmond, 1863 en Australia. Inundaciones de Bucarest en 1865, consecuencias del deshielo. Bucarest, la capital de Rumanía, sufre la peor inundación de su historia. En Estados Unidos, la gran inundación de Rochester, 1865, justo cuando la guerra civil estaba terminando, una de las mayores catástrofes naturales de Rochester. Inundación del río Mississippi, el valle del río Mississippi en los Estados Unidos del sur, donde los diques habían sido dañados por la guerra civil, experimentó graves inundaciones en 1865, 67, 74 y 82. En el Reino Unido, en 1866, se produce una desastrosa inundación, causando terribles daños materiales en Manchester, en Salford. Probablemente esta lista puede seguir, pero la cuestión creo que está clara. ¿Qué estaba pasando entonces? Creo que se trata de demasiadas de las llamadas peores inundaciones de la historia para un periodo de tiempo corto. Todo está girando en torno a la guerra civil en los Estados Unidos por alguna razón, y tal vez haya una coincidencia para esta razón. Tal parece que las cosas eran realmente catastróficas en ese tiempo por alguna razón, y se detuvieron también por alguna razón. Este tipo de cosas son desconocidas, y son cosas que no se mencionaron en las escuelas. Por ejemplo, alguien sabía de las inundaciones en Montreal en 1886, Nuevo Brunswick en 1887, Calgary en 1884. Es decir, son eventos que se presentan como algo que no está relacionado entre sí, pero comienzas a ver las fechas y todo empieza a parecer lo contrario. Se producen simultáneamente grandes incendios, grandes inundaciones, súper esfuerzos de construcción, y encima se libran guerras, mientras que la revolución industrial está en su apogeo. Todo esto es extraño, ¿no? Una reacción en cadena, un efecto de retroalimentación, tal vez algún dispositivo que pueda haber causado este tipo de formación que estamos viendo en esta foto, se utilizó en esos lugares. Esta imagen es de la parte sur del río Nilo. Las figuras de Lichtenberg alrededor de la Tierra despiertan mi interés por los ciertos dispositivos destructivos que se utilizaron o las hazañas de la naturaleza que podrían haber ocurrido durante estos tiempos problemáticos. La figura de Lichtenberg es claramente diferente, ya que la dinámica que crea el patrón fractal en ese tipo de figura es el plasma, y en los lagos y ríos, etc., es la gravedad. Ambos crean un patrón fractal, pero con características diferentes. De hecho, en la foto se pueden ver lugares donde los patrones de la arena se encuentran con el agua, lo que demuestra que, en el caso de esta foto, es probable que sean antiguos lechos de ríos. Se encuentran algunos muy extraños en el oeste de Australia. Sin embargo, posiblemente podría ser un tipo de arma, ya que son en realidad de color negro. Pueden haber sido quemados, y probablemente no se pueda explicar todo por la gravedad y el agua, ya que algunos de ellos parecen ir hacia arriba y abajo de las colinas empinadas y paredes rocosas, que por supuesto podrían haber sido un arma, zonas que quizás probablemente no siempre fueron un desierto. Creo que la investigación sobre las inundaciones de lodo es tan confusa y ambigua que es todo un logro conseguir algún tipo de datación sólida. Estoy pensando que esto podría ser una explicación de las inundaciones de barro, entre comillas, en lugar de una gran conspiración. Hay muchas cosas que sucedieron en el pasado que nunca aprendimos en la escuela. Nunca había oído hablar de esto hasta que vi un documental de historia. Definitivamente, creo que hay mucha historia que se ignora o se modifica, entre comillas, por razones de propaganda, como el tema de los gigantes, etc.
pero también hay tanta historia que sería demasiado difícil incluirla. Todo en un curso semestral, de universidad o de instituto. Esta inundación de barro encaja perfectamente con otras catástrofes a través de la historia. Grandes cataclismos. Por lo que recuerdo hubo varios meteoritos. Ocasiones en que el sol no salía durante todo un día, lo cual aterrorizaba a la gente. El sol salía en diferentes áreas del cielo, y a veces solo un par de horas, y luego oscuridad de nuevo. Creo que en resumen, la Tierra tambalea y fue golpeada por algún tipo de cambio, algún tipo de rotación. En general, sobre el tema de dónde viene el agua, leí una teoría interesante hace un tiempo. Básicamente, decía que el interior de la Tierra, donde está muy caliente, cuando los materiales se introducen desde la superficie, se libera oxígeno en los óxidos. El oxígeno se une al hidrógeno para formar agua. El agua, por supuesto, estará muy caliente y será forzada a subir a través de las grietas y hendiduras de la corteza, hasta que finalmente regrese a la superficie. Esta teoría señalaba que las minas profundas a menudo tienen que ser bombeadas constantemente, incluso si están excavando a través de un lecho de roca sólido. ¿De dónde viene esa agua a tales profundidades? Por debajo del nivel de los acuíferos. También decía que una forma de saber que el agua se había formado dentro de la Tierra era que no tuviera titrio. Al parecer, toda el agua de la superficie está contaminada con titrio por las pruebas nucleares, e incluso si la pasa por un acuífero seguirá estando contaminada. Y de hecho hay manantiales que proporcionan agua no contaminada con titrio, así que esa agua tiene que ser algo más que otra agua atmosférica reciclada, así lo decía este artículo. Este tema sobre las inundaciones de lodo es fascinante, es algo que nunca aprendes en la escuela, y de hecho no recuerdo haberlo visto en los libros de historia. Puedes hojear algunos libros con algunas imágenes, verás montones de ventanas y puertas semienterradas, barro por todas partes, y ninguna persona sucia en las calles. No encontrarás ninguna imagen de la construcción real. Apuesto a que ningún autor menciona toda esta suciedad y barro, ni tampoco las inundaciones. En cuanto a por qué nadie habla nunca de estas enormes inundaciones, bueno, me he dado cuenta de que la gente rara vez mira una región inundada y piensa, oye, esto puede volver a pasar, mejor vayámonos a vivir a otro sitio. Por el contrario, inmediatamente empiezan a pensar en cómo pueden poner nuevos edificios en esa misma zona, justo encima de lo que fue demolido en la última inundación. Este es especialmente el caso de los promotores inmobiliarios, que por supuesto quieren aprovechar cualquier oportunidad para construir más edificios, traer más negocios y más compradores de viviendas y ganar más dinero. Algo muy similar a lo que pasa en Florida, donde los huracanes destruyen e inundan todo en las costas. En lugar de instar a la gente a que se vaya a vivir a algún otro lugar donde no haya huracanes, simplemente construyen más hoteles, complejos turísticos, casinos, condominios, centros comerciales, y aseguran a la gente de que todo estará bien, que solo hay que ver todos estos bienes inmuebles, que cómo puede pasar algo malo con todos estos bonitos edificios, de color pastel por aquí y por allá, y la gente, como se cree cualquier cosa que le digan, se lo cree, y se va a vivir a Florida, luego se queja cuando el próximo huracán los inunda. Ha habido incluso grandes noticias donde se descubren grandes océanos, entre comillas, subterráneos hacia el núcleo de la Tierra, enormes cantidades de agua enterradas a gran profundidad. El fenómeno suciedad licuada, entre comillas, es muy mencionado en este tema de la inundación de barro, pero todavía tenemos que abordar cualquier tipo de comprensión de nuestros problemas relacionados con las inundaciones de lodo, donde muchos edificios terminaron enterrados en la tierra. Estoy pensando en algún tipo de dispositivo avanzado, también conocido como arma, cuya tecnología podría haber pasado por alto. Además de este barro tendría que haber sido un desastre de llenado lento, similar a la forma en que llenamos una bañera, porque la posibilidad de un diluvio en este tipo de siglo XIX no está del todo respaldada por alguna evidencia disponible. Acerca del terremoto de Nuevo Madrid de 1811 a 1812, todo lo que tenemos con este terremoto de Nuevo Madrid suena bastante interesante, porque a raíz de este terremoto los edificios se hundirían de lado en la tierra licuada. El terremoto sacudió como nunca antes Madrid y Estados Unidos, y para referencia adicional se podría usar el terremoto de Lisboa de 1755. Un gran muelle con muchas personas refugiadas en él se hundió y desapareció por completo, probablemente debido a la licuefacción. Después de un terremoto, el suelo puede licuarse, inclinar los edificios y causar daños. ¿Qué causa esto? ¿Y por qué no sucede después de cada terremoto? Hay videos impactantes e imágenes de devastación que muestran cómo el suelo se convierte en un lodo fangoso. Este proceso, conocido como licuefacción, ocurre después de un terremoto de una magnitud de 7,5 aproximadamente, como el de la ciudad japonesa Niigata en 1964, que dejó los edificios intactos, pero se hundieron en ángulo en el suelo. El científico Mike Sanford, de la Universidad de Melbourne, dice que la licuefacción ocurre cuando un terremoto sacude el agua que se encuentra en un sedimento suelto a unos 10 o 20 metros por debajo del suelo, convirtiendo el suelo generalmente sólido en líquido.
pero no sucede después de cada terremoto. Para que ocurra la licuefacción, el suelo afectado debe estar formado por sedimentos sueltos, dice Mike, y debe haber mucha agua en los espacios o poros que separan los granos de sedimentos individuales. Si estás en una ciudad sobre roca sólida, como granito o algo así, nunca se va a licuar, porque no hay líquidos en los poros. La explicación anterior del señor Sandford es obviamente razonable. Sin embargo, ¿qué otra alternativa posible existe? Porque parece que esto es lo único que se les ocurrió dentro de sus restricciones científicas. A primera vista, esta licuefacción, entre comillas, no nos ayuda mucho, ya que solo derriba edificios de lado, o es lo que parece. Sin embargo, si esta masa líquida tiene que viajar hacia edificios normalmente en pie, y no afectados, parece razonable suponer que la masa enterraría dichos edificios hasta el punto en que la masa líquida encuentre su nivel. Además, la masa podría detenerse cuando ya no contenga suficiente agua. Esta imagen, y este mapa del área de Seattle, demuestra la dirección de la acumulación de tierra, que convierte a Seattle en una ciudad en la cima de la colina, entre comillas. También hay un poco de acumulación de suciedad, pero no es nada cuando lo comparamos con Seattle. Así que aquí viene, lo que puede sonar bastante loco. ¿Y si hay algún arma avanzada que pudiera causar esta licuefacción del suelo y empujar la masa en dirección específica? Como resultado, terminamos con algunas cavidades que eventualmente se convierten en lagos. El fuerte estrella que se encuentra en Rusia, construido en el siglo XIX. Obsérvalo, lo que le pasó parece ser desconocido. Vamos al lago Titicaca, un lago grande y profundo en los Andes en la frontera de Bolivia y Perú, a menudo llamado el lago navegable más alto del mundo. Por volumen de agua y por superficie es el lago más grande de América del Sur. En el 2000, un equipo de arqueólogos internacionales encontraron las ruinas de un templo submarino que se cree que tiene entre 1000 a 1500 años de antigüedad, quizás construido por el pueblo de Tiahuanaco. Se ha medido que las ruinas miden 200 por 50 metros. Lo anterior del lago Titicaca fue solo para información. Hoy el lago Titicaca de América del Sur se considera un lago de agua dulce. Sin embargo, en épocas anteriores era un lago de agua salada, tierra adentro en lo alto de los Andes. Después de haber sido empujado a más de 12.000 pies de su existencia al nivel del mar, se han escrito innumerables artículos sobre la disminución del contenido de agua salada y la existencia de peces y flora de agua salada dentro del lago mismo. Todavía tiene las ruinas de extensos muelles que se encuentran en una costa anterior, en el apogeo de Tiahuanaco. Uno de estos muelles podría haber albergado a cientos de embarcaciones marítimas. Existe evidencia de que Titicaca alguna vez fue un mar de agua salada. Su costa está llena de millones de conchas marinas fosilizadas. Los peces marinos y los caballitos de mar en el lago son todos tipos oceánicos, los cuales se encuentran solo en agua salada. Básicamente, nuestra inundación de lodo podría ser inducida tecnológicamente. Tenemos esta evidencia también de la Tierra en crecimiento y la posibilidad de que el Sol cause estos cambios, que las cicatrices de los rayos de la Tierra lo dicen todo. Las cicatrices de los rayos de la Tierra lo dicen todo. Este aspecto de la Tierra en crecimiento puede responder a muchos cambios abruptos de la Tierra, pero ¿qué tipo de mecanismo hace que la Tierra crezca? Y si volverá a suceder. Dado que mapas históricos en realidad indican una Tierra en crecimiento, pudiera ser lógico seguir esta línea de pensamiento, pensar en términos de electricidad, éter, magnetismo y descargas regulares. Esta sería una parte intrincada de nuestro ecosistema. Vemos la posibilidad de que la Tierra crezca solo en los mapas más antiguos, pero todavía tengo que ver algún análisis completo con coordenadas de cuadrícula en comparación con el sistema actual. Aún sin embargo, esta hipótesis de la Tierra en crecimiento es un gran tema en sí. Además de los mapas, no parece haber una indicación de este fenómeno en la propia literatura histórica, excepto probablemente los múltiples soles en algunas religiones, como la cultura azteca, que aparecen nuevamente después de cada cataclismo. Parece que el lago Titicaca apareció en los mapas simultáneamente con toda el área desprovista de suelo en la costa occidental de América del Sur, saliendo en la parte del mar recientemente durante los últimos 400 años. Entonces, las ruinas sumergidas probablemente sean bastante recientes. Lo que ya se dijo, una inundación de barro en pleno siglo XIX. Sin embargo, este tema de la licuefacción es un giro interesante si la inundación de lodo ocurrió desde debajo del suelo, como en una arena rápida, o tener áreas de tierra derritiéndose, incluso hirviendo. Tal vez el núcleo de la Tierra pueda controlarse para erradicar todo un ecosistema de una vez, pero este es solo un pensamiento externo. Una búsqueda rápida de océano debajo de la Tierra, entre comillas. Las fuentes del gran abismo. Los científicos que investigan el interior de la Tierra han encontrado una gran reserva de agua, igual al volumen del océano Ártico debajo de Asia Oriental. ¿Quién sabe cuánta agua hay debajo? ¿Quién sabe cuánta agua hay realmente debajo? Quizás mucha más que el volumen del océano Ártico. También las luces de los terremotos son otra curiosidad. Quizás un indicativo de alguna actividad eléctrica subterránea.
Los científicos recién ahora están preparando explicaciones para esto. La gente sospechaba de ovnis. Se sabe que las luces aparecen antes de un terremoto, no solo durante, lo que significa que si no acepta la idea de un ovni, algún tipo de fenómeno eléctrico de plasma atraviesa la Tierra sólida. Desde la antigüedad, la fuente de agua generada en las profundidades de la Tierra, desafiando claramente la explicación científica convencional del ciclo hidrológico, ha sido un misterio. ¿Cómo se explican las fuentes de agua en todo el mundo que producen cantidades impresionantes de agua dulce, a menudo en áreas secas, con poca lluvia, o en altitudes elevadas, además de los numerosos oasis en el Sahara, la península arábiga, Medio Oriente y los desiertos más secos, entre otros lugares, e innumerables manantiales en las cimas de las montañas de todo el mundo? Hay claros ejemplos de este fenómeno que se destacan: el manantial de Ain Feg, cerca de Damasco, el pozo de Montezuma en Sonora, desierto en Arizona, o el pozo de Sansam en la Meca. Parece que las civilizaciones antiguas tenían un conocimiento profundo de este fenómeno, y más aún, un método de localización precisa de vetas y arroyos subterráneos invisibles. Sin equipos pesados de perforación y excavación, han construido impresionantes sistemas de suministro de agua en todo el mundo. La arena movediza es arena o marja fina, con una corriente de agua que fluye a través de ella, lo que evita que las moléculas se unan. El agua es un conductor de energía. No está claro si esta energía proviene de arriba o de abajo en estas licuefacciones. Lo que no sabemos, cómo es realmente el interior de la Tierra. Todo transmite una frecuencia. ¿Qué frecuencia separa la materia? ¿Y cuáles serían las imágenes para ese proceso observable? Nosotros, como gente común, no conocemos los diversos tipos y frecuencias de energía dirigida. ¿Puede una combinación de compuestos orgánicos activar la separación de la unión de ciertas moléculas? ¿Puede la vibración de las moléculas en el suelo crear un gas que separe las moléculas creando calor? Luego arde de manera similar a un fuego de carbón subterráneo que arde al rojo vivo, derritiendo la roca sobre ellas. Si todo este fenómeno se trataba de algún tipo de arma, fases o lo que sea, supongo que se basó en la frecuencia y también podría interrumpir o destruir lo que quisiera sin destruir todo lo demás a la vez. Si pudieras licuar un material, podrías licuar cualquiera, por lo que suelo, piedra caliza, humanos, animales, acero, lo que sea, sin la explosión que vemos con nuestra tecnología limitada, las bombas, el arma de energía dirigida definitiva. Los lechos fluidizados se utilizan en la industria por varias razones. Resultan ser realmente geniales para jugar y nadar. Haces un jacuzzi de arena líquida agregando aire de la manera correcta. Tesla hizo la declaración de que si entendiéramos los números 3, 6, 9 y captamos verdaderamente la vibración, entonces tendríamos los secretos del universo. Dado que todo en nuestra realidad vibra a diferentes frecuencias, lo que realmente no se discute ni se habla, excepto en raras circunstancias o en lo que respecta a la ingeniería, no quieren que los puentes y los edificios vibren separándose. Se aseguran que haya amortiguadores de vibraciones en edificios y puentes. ¿Cambiaron las matemáticas, entre comillas, después de la Segunda Guerra Mundial? Suena como un tema interesante. ¿Qué son las matemáticas, sino nuestra comprensión empírica de la realidad pasada y presente? Entiendo que generalmente pensamos en estos temas como piezas compartimentadas, pero todas están interrelacionadas. ¿Qué han escondido con respecto a nuestra mente racional? No solo la historia, sino la capacidad de resolver problemas y avanzar de manera saludable. Hablemos un poco de las inundaciones de barro y la historia de los edificios enterrados. Para tener una visualización de lo que estoy hablando, echemos un vistazo a la imagen. Básicamente, lo que tenemos es un edificio con las ventanas en el piso inferior. Estas ventanas en cuestión están total o parcialmente debajo del nivel del suelo. Existen muchísimos ejemplos de edificios que demuestran este mismo rasgo. ¿Qué explicación se le da a esto? Se le llama versión de capa cultural, un subproducto del ciclo de vida humano, por así decirlo. En otras palabras, con el tiempo producimos elementos, lo que incluye la suciedad. Se acumula suciedad, basura, dodo de caballo. Esto eleva el nivel de la superficie. La ciencia arqueológica estima que esta acumulación es poco menos de 1/2 de pulgada cada 100 años. Suma aproximadamente 50 pulgadas cada 100 años. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que tu casa se está enterrando en tierra y porquería, y en lugar de barrer la tierra, espérate hasta que se entierre por completo el primer piso. Luego usas las ventanas del segundo piso y te haces una nueva puerta. Porque el actual está a 1.80 metros debajo. No sé ustedes, pero yo no lo compro. Hay muchas fotos que muestran estos mismos edificios exactamente a un mismo nivel desde hace 100 años. Tengo entendido que con el tiempo un edificio podría hundirse en el suelo, debido por ejemplo a la vibración o la densidad del suelo. Veamos ahora si un edificio así de largo puede asentarse perfectamente nivelado en relación a su posición original. Probablemente no tanto. La ciudad está construida sobre una mezcla de arcilla y suelo volcánico. Se está ahogando.
Tampoco compro esta explicación. Si se construyera algún edificio sobre tierra blanda y se estableciera, sería obvio. Además, estas instancias de asentamiento, entre comillas, no serían epidémicas, sino más bien esporádicas, limitadas a unas pocas localizaciones específicas. Sin embargo, tenemos estos edificios enterrados, entre comillas, en casi todos los países del mundo, y si se les da algo de crédito a los constructores, probablemente descubrirán cómo manejar el problema de la suciedad blanda o inestable. Podría haber un diseño de un edificio con ventanas en el primer piso que miran hacia una pared de tierra, pero tiene que haber una poderosa razón, una muy especial para diseñar de una manera tan peculiar. Además, los resultados de algunas excavaciones, a continuación, demuestra que no hay forma de que esos edificios hayan sido diseñados de esa manera, entre comillas. Tampoco voy a comprar esta explicación. Ahora echemos un vistazo a algunos edificios liberados de varios pies de tierra. Las imágenes son principalmente de Rusia, pero dudo que los resultados sean diferentes de cualquier otro país. En las imágenes podemos ver claramente las puertas cortadas sobre las puertas excavadas reales, lo que significa que antes había otra puerta, pero por alguna razón terminó a 3 metros debajo del nivel del suelo. Este palacio de invierno de Rusia, ubicado en San Petersburgo, en el siguiente grabado del siglo XVIII, se puede ver cómo se veía cuando se hizo este grabado. Con este grabado podemos hacer un contraste. Un tercio de esta estructura se encuentra actualmente por debajo del nivel del suelo. Adivina cuántos profesores de historia podrían decirte por qué. En realidad, todos probablemente te dirán que son 6 metros de capa cultural, entre comillas, acumulada. El problema aquí que tenemos tiene que ver con la antigüedad de estos edificios. No son tan viejos. Supuestamente fueron construidos en el siglo XIX, y algunos incluso en el siglo XX. De vez en cuando tenemos el XVIII y el XVII. Sin embargo, la historia no proporciona ningún relato específico para un evento de tal magnitud. Y sé que no me enseñaron nada que pudiera haber causado esto en el siglo XIX. Este problema no es específico de Rusia, es muy común en Europa. Y estoy bastante seguro de que la gente de Londres está muy familiarizada con este tipo de edificios hundidos. También los existen en los Estados Unidos, en Canadá, en México, en Nueva Zelanda, países de Sudáfrica y América del Sur. Estos edificios enterrados están por todas partes. No sabemos nada de qué pudo haberlo causado. Esta es mucha suciedad para que llegue desapercibida.